Buenas tardes. Bueno, siguiendo con la parte de fisiología, hoy vamos a continuar con otro tipo de los sistemas eh, que involucran en la fisiología del cuerpo humano. Y en este caso el sistema respiratorio. El sistema respiratorio que es el encargado de aportar el oxígeno a través de la cual el sistema circulatorio se va a encargar de distribuirlo en todo el cuerpo humano. Vamos a hablar básicamente de los elementos que constituyen eh, el sistema respiratorio, o sea, su parte anatómica. Vamos a hablar en videos posteriores que he subido eh, sobre la dinámica respiratoria, las capacidades funcionales, los volúmenes respiratorios y todo lo que tiene que ver en la parte fisiológica. Bueno, el aparato respiratorio va a estar formado básicamente por las fosas nasales que constituyen la puerta de entrada eh, de la porción conductora, porque vamos a dividir el aparato respiratorio en dos partes, una porción que es conductora y la otra parte que es donde se realiza el intercambio gaseoso. Acá voy a describir básicamente eh, los elementos que van a ir conformando esto. Dentro de las partes conductoras es todo lo que lleva el aire hasta los pulmones, que es donde se va a producir el intercambio gaseoso. Por lo tanto, el aparato respiratorio va a estar formado por las fosas nasales, la faringe, que es la faringe lo vamos a ver en videos posteriores, ya que lo vamos a incluir en la parte del sistema digestivo, porque la faringe corresponde a una entrecruzada entre la parte respiratoria y la parte digestiva, pero la nombramos ahí la vamos a nombrar como teniéndola en cuenta eh, en estudios posteriores. Vamos a hablar de la laringe un poco, vamos a hablar un poco de la tráquea, de los bronquios y de los pulmones. Acá vemos las vías respiratorias, vemos la parte de las fosas nasales. Hay un video que he subido de fosas nasales que está muy bien explicado, pero básicamente las fosas nasales son dos cavidades situadas por debajo de, eh, de la parte frontal, entre ambas cavidades orbitarias y por encima de la cavidad bucal. Eh, Básicamente ese lugar está representado por dos cavidades alargadas que comunican por dos orificios, unos anteriores llamadas narices, posteriormente por cartílagos, de los cuales 7 cartílagos principales, los cuales son 3 impares y 2 pares. Dentro de los 3 impares vamos a tener al cartílago tiroides, como tenemos acá, tiene una forma de escudo. Hacia la parte inferior en forma de anillo es el cartílago cricoideo, y por detrás diapositiva vamos a ver al cartílago epiglótico o epiglotis, que corresponde a la tapa, es el cartílago que va a tapar al orificio superior de la tráquea, evitando durante la deglución, o sea, durante el, el pasaje del bolo alimenticio hacia la cavidad, hacia a la parte esofágica, evitar de que la comida vaya hacia el interior de los pulmones. Entonces, vuelvo a repetir, los 3 cartílagos que son impares son el cartílago tiroides, el cartílago cricoides, que lo vemos acá abajo, y hacia la parte posterior tenemos el cartílago epiglótico. Dentro de los cartílagos que son pares, dispuestos en dos, tenemos los cricoides, que tenemos acá en forma de prismática triangular, están ubicados sobre el cartílago cricoides, y los aritenoides, cricoides y aritenoides, que se encuentran en la parte superior del cartílago cricoide. La tráquea es un conducto cartilaginoso formado por una serie de anillos de cartílagos que se abren hacia la parte posterior. No son en forma de C. La tráquea mide aproximadamente unos 12 centímetros de longitud.
se ubica por debajo del cartílago cricoides. Estos anillos cartilaginosos están, se abren eh, en forma de C hacia atrás, ¿eh? Eh, hasta aproximadamente hasta la quinta vértebra dorsal, donde se divide en dos bronquios, que son los bronquios fuentes. Bronquios fuentes. Aquí hay una diferencia, vemos que el bronquio fuente derecho es un poco más ancho que el bronquio fuente izquierdo y es mucho más corto que el bronquio fuente izquierdo. Aparte, la disposición anatómica del bronquio fuente derecho es un tanto más rectificada, por lo tanto, eso favorece no necesariamente a eh, cuando por ejemplo se produce la aspiración de algún cuerpo extraño o la parte aspirativa de algo, un vómito, por ejemplo, tiene tendencia a ir hacia la parte más verticalizada que es del bronquio derecho. En cambio que el bronquio izquierdo, el bronquio fuente izquierdo, eh, fíjense que es un tanto más horizontalizado que el anterior. El bronquio derecho mide aproximadamente 1,5 cm de longitud y el bronquio izquierdo entre aproximadamente 2 a 3 centímetros aproximadamente. Del bronquio fuente van a partir los bronquios lobares, lobares que van a ir a cada lóbulo del pulmón. Convengamos que el pulmón derecho presenta tres lóbulos, un lóbulo superior, un lóbulo medio y un lóbulo inferior, mientras que el pulmón izquierdo va a presentar simplemente dos lóbulos, uno superior e inferior. Ahora vamos a ver, cuando veamos pulmones, cómo se disponen esto anatómicamente. Acá vemos la tráquea, vemos su relación con el cartílago cricoides acá y la parte de la laringe. La tráquea presenta distintos tipos de relaciones junto con las arterias y con las venas. Vemos que hacia la parte izquierda el bronquio fuente izquierdo se ve cabalgado por el callado de la aorta, mientras que del lado derecho vamos a ver que encontramos las venas, el callado de las venas ácigos, que es la que termina en el tronco brachiocefálico derecho y que va a desembocar posteriormente en la aurícula derecha. Acá vemos las relaciones, también vemos las relaciones que tiene con los nervios eh, glosofaringeo, neumogástrico, etc. Acá vemos la cava superior que se encuentra un poco por encima de la bifurcación de la misma tráquea. Bueno, el aparato respiratorio en su parte de intercambio gaseoso está formado por los pulmones, que tienen, es como un cono, tiene una forma de un cono partido al medio, por lo tanto va a presentar una base, un vértice, una cara anterior, cara lateral, cara posterior y por lo que determinamos un borde anterior y un borde posterior. Y una cara interna, también llamada cara interna o iliar. Eh, los pulmones miden aproximadamente, tienen una consistencia esponjosa, ya que está formado por una gran cantidad de fibras elásticas y formado por su unidad anatómica y funcional que corresponde a los alvéolos, en donde se va a producir intercambio. Acá vemos los dos pulmones, vemos la cara interna o iliar del mismo, vemos la cara externa del pulmón, tenemos una base, tenemos un vértice, un borde anterior, un borde posterior y vemos acá unas líneas. Estas líneas llamadas cisuras van a dividir a los lóbulos distintos, van a dividir al pulmón en lóbulos. Del lado derecho vamos a tener un lóbulo superior, un lóbulo medio y un lóbulo inferior. El lóbulo superior está dividido del lóbulo medio por una cisura que va a nivel desde la cuarta vértebra hacia adelante
que se llama cisura menor, y posteriormente tenemos una cisura que va desde atrás hacia la parte anterior y baja, que es la cisura mayor. En cambio, en el pulmón izquierdo vamos a ver que encontramos simplemente la cisura. Acá vemos el pulmón derecho, cómo está dividido. Esta es la cara externa, donde se puede apreciar las dos cisuras, la cisura menor, que es horizontal, la cisura mayor. La cisura menor va a dividir el lóbulo superior del lóbulo medio, y la cisura mayor divide el lóbulo inferior del lóbulo superior e inferior y medio. En su cara interna vamos a tener la región, en la cara interna presentar una región que se denomina región iliar, en donde se encontramos los bronquios fuentes, la división de los bronquios fuentes. Vemos parte de los vasos sanguíneos, en este caso del lado derecho. Hablábamos del callado de la arteria, del callado de las venas ácigos, y vemos parte de la arteria pulmonar, obviamente. El pulmón izquierdo presenta solamente dos lóbulos, un lóbulo superior y un lóbulo inferior, también con sus características propias, en las cuales tenemos parte de las venas pulmonares, que son 4 en este caso, el callado de la, perdón, las venas pulmonares y parte también de la arteria lóbulos y segmentaciones. Vamos a ver, como dije anteriormente, el lóbulo derecho va a presentar tres lóbulos, perdón, el pulmón derecho presenta tres lóbulos, el pulmón izquierdo presenta dos lóbulos separados, ambos por una cisura llamada cisura menor en el lado derecho y cisura mayor en ambos pulmones. Acá vemos una imagen radiológica de una broncografía que se utiliza para ver cuadros de bronquiectasia. Acá vemos la anatomía radiológica de la disposición de los pulmones dentro de una radiografía de tórax. Vemos en la anatomía radiológica la parte pulmonar, se ve bien radiolúcida en los ambos campos pulmonares. Fíjense que en la parte media y central de la columna se ve una columna aérea que se divide posteriormente en dos partes, en el bronquio fuente derecho y bronquio fuente izquierdo. Estos bronquios obviamente tenemos que están llenos de aire, por eso se ve de esta forma, contrastando con la densidad opaca que tiene, por ejemplo. Vamos a hablar un poco de la segmentación broncopulmonar. La segmentación broncopulmonar corresponde a la unidad anatómica y funcional de cada lóbulo pulmonar. Y vamos a tener, habíamos dicho que la tráquea se divide en dos bronquios fuentes. De estos bronquios fuentes van a partir para cada lóbulo. Del lado derecho van a ser tres lóbulos, van a ser tres bronquios lobares, uno para el lóbulo superior, otro para el lóbulo medio y otro para el lóbulo inferior. Del lado izquierdo vamos a tener simplemente dos bronquios lobares, uno superior y otro inferior. Cada bronquio lobar se va a dividir a su vez en su lóbulo correspondiente, dando lóbulos segmentarios. Vamos a tener de que el lóbulo superior tiene un segmento anterior, medio y posterior, anterior, posterior y superior. El lóbulo, o sea, vendría a ser el 1, el 2, el 1 es acá, como vemos, es el segmento superior. El 2 es el segmento anterior y el 3 es el segmento anterior, posterior sería el segmento 2. En el lóbulo medio tiene dos lóbulos que son el
4 y el 5, y el lóbulo inferior va a presentar 4 a 5 segmentos, y en total van a determinar que el pulmón derecho presenta 5 segmentos broncopulmonares. El lado izquierdo presenta las mismas características, pero acá el bronquio lobar superior se va a dividir en dos partes. Uno es para el culmen, que vendría a ser el segmento 1 y 2, y la língula, el segmento 1, 2 y 3, y la língula, que vendría a ser el segmento 4 y 5. Y después el lóbulo inferior se va a dividir en 5 segmentos más, que corresponden igualitariamente a los del segmento o del lado derecho. De todas maneras, este tipo de segmentación broncopulmonar lo voy a subir en un video que está mejor explicado que el que le estoy dando acá ahora en este momento. Los pulmones. La anatomía radiológica, vamos a ver que cuando hacemos una radiografía de tórax, vamos a ver que existen determinadas imágenes que van a corresponder a determinada parte anatómica. Y vamos a hablar de los arcos de la silueta cardíaca. En este caso vamos a ver que el arco superior corresponde a la vena cava superior, la aurícula, el arco superior derecho corresponde a la vena cava superior, el arco inferior derecho corresponde a la aurícula derecha. Del lado izquierdo vamos a tener que el arco superior corresponde al callado de la aorta, el arco medio corresponde al tronco de la arteria pulmonar y el arco inferior corresponde al ventrículo izquierdo. Una membrana que se llama pleura, que es la que va a envolver a los dos pulmones. Estas pleuras tienen dos hojas, una llamada parietal, que es una membrana celosa que se adhiere hacia la cara interna del tórax, y una visceral, que es la que se adhiere a los lóbulos pulmonares. Entre ambas hojas existe una pequeña cantidad de líquido pleural que permite y que mantiene unida debido a una presión negativa que presenta en este espacio virtual, permitiendo el deslizamiento de las pleuras. Bueno, acá tenemos la unidad anatómica y funcional, es el alvéolo, o sea, es el bronquio con sus sacos alveolares, en donde se realiza el intercambio de hematosis. Acá vemos en la parte celeste, en este esquema, vemos en la parte azul, como vemos acá, son ramas de la arteria pulmonar que llevan básicamente la sangre desoxigenada y que termina en pequeños capilares a nivel envolviendo a los alvéolos, en donde se produce el intercambio gaseoso para volver y regresar a través de los capilares arteriales a capilares venosos. O sea, esto en rojo van a ser las venas pulmonares que van a regresar a la aurícula izquierda. Bueno, imágenes radiológicas de tórax en las cuales tenemos los errores que no tenemos que cometer durante una radiografía. Cuerpo extraño en el lado derecho, hoy cuando les hablaba de la bifurcación de la tráquea, veíamos que la parte, el bronquio fuente derecho era mucho más ancho y mucho más verticalizado que el lado izquierdo, por lo tanto todos los elementos extraños que puedan llegar a impactar van a ser siempre del lado derecho. Bueno, vemos un marcapasos que es utilizado para la parte cardíaca. Y bueno, elementos radiodensos como ser, por ejemplo, quiste tórax patológico, un edema agudo de pulmón. Bueno, eso lo van a ir viendo más adelante. Un derrame pleural, tuberculosis, enfermedad infecciosa. Los derrames pleurales son muy frecuentes en la radiografía de tórax.
y una radiografía de tórax, frente y perfil para determinar, fíjense, los elementos, estructuras blandas y estructuras óseas del. Vamos a hablar de un EPOC y un enfisema, un absceso y un edema, atelectasia, otro de aneurisma. Son todos elementos bullas enfisematosas, patología. Bueno, muchas gracias. Les voy a dejar algunos videos para ver, para que vean la parte de los volúmenes pulmonares, de las capacidades funcionales y de otros elementos para que puedan entender un poco más la parte respiratoria.